las horas que me faltan para surfear la inestabilidad. Como otra gota de agua no es igual. Manos palomas, abren sus alas. La luna acuna nuestra canción. Por fin ha vuelto. Ruge la hinchada. La falta y resto despabiló. Catarata de pasión, por los barrios se desata. Arde un volcán que en la noche prende fuego la garganta. Anda el chimento en la calle. Dicen que volvió la falta. Razones, discusiones, puñado de emociones con disfraz. Delirio, lentejuelas, abrazo en la vereda, semilla de amistad. Certezas, rumores, chismes fuleros, metiendo el dedo en la llaga, los demonios de febrero. Tierna ilusión callejera, vozarrón carnavalero, puerto de dudas, rimas al hueso, balas perdidas, versos traviesos, otra vez a inventar sueños de chaval, carcajear pueblo, esquina sin tiempo ni edad, entrevero del bien con el mal, atril donde Momo hablará. Atención, va a arrancar el rugido de la popular, cual fierro y color. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 4, 20-26 los lunes de 19 a 20 por plataforma Vox Rosario 88.3. Estamos en Twitch y en Kik. En esta segunda parte vamos a conversar sobre una murga histórica, comprometida, popular, muy querida en Argentina y muy querida en Rosario. Falta y resto. Para eso no podemos hablar con todos, pero sí podemos hablar con un murguero oriental, de familia de murga, fundador de La Falta siendo menor de edad, percusión y canto. Edgar Freddy Bessi Cinzi, el zurdo, radicado desde hace mucho en Colonia. Hoy me dijo que estaba en Montevideo porque en un ratito más tenía ensayo con La Falta. Y dentro de muy poco se aprestan a cruzar otra vez el río para venir con Murgotán, el nuevo espectáculo que el sábado estrenó La Falta en la trastienda de Montevideo y donde van a estar en la ciudad de Rosario, en la plataforma Labardén, el miércoles 26 de agosto. Falta y resto. Hoy conversamos con el zurdo Besio desde Montevideo. Hola zurdo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, querido? Bueno, es una alegría, un placer enorme poder conectarme, poder hablar y de alguna manera por este medio, pero con mucho cariño, visitarte y visitar tan linda ciudad que, bueno, que me trae muy lindos recuerdos
y eso me lleva a pensar que se extraña un poco, así que bueno, bienvenido sea el hecho de volver y con falta y resto. No, una ciudad en la que has venido muchas veces con Murgas o con Jaime, pero has estado con Jaime hace 3 años en el Círculo, después de mucho tiempo que no venía por acá, así que lo fuimos a ver ahí al Círculo, y también con distintas... me parece que no viniste con el dúo todavía. Vos sabés que tenemos pendientes, sí, con el dúo, bueno, el dúo que vos haces referencia es el que conformamos con mi queridísimo amigo de la vida, que también compañero en su momento en la banda de Jaime Ross, que es donde nos conocimos hace unos cuantos años atrás. Emiliano Muñoz es mi compañero, con un formato que es muy, muy simple de recordar, Emiliano y el zurdo, o sea, no hay mucho para olvidar, digamos, ¿no? Y sí, es verdad, estamos pendientes de llegar, bueno, ojalá esta ida de la falta, porque sabemos que cuando uno llega a visitar gente que quiere mucho, amigas, amigos, familia, porque tenemos mucha familia también por esos lados, no solo yo, un montón de compañeras y compañeros con sus amigos y sus familias, y bueno, es una linda oportunidad el hecho de llegar en este caso con falta y resto, con el prestigio de la falta, que también nos permite poder relacionarnos, y bueno, y quién te diga que después por ahí en un futuro no podamos tener la posibilidad de empezar a abrir un poquito el juego y llegar a visitarlos también con mi compañero. Y falta y resto que cumple o que está cumpliendo estos 45 años de cuando Sí, arrancó allá por principios de la década del 80. exacto. Vos lo escuché, he incorporado mucha información nueva respecto de vos, porque si vos, acá cualquier persona de Rosario, de Argentina, que le pregunten sobre el Zurdo Besio, va a hablar del Zurdo Besio como cantante. Pero antes de la década del 90, ya por finales de los 70, principios de los 80, hay un Zurdo Besio que arranca en la percusión, ¿eh? Exacto, Y vos sos socio fundador de Falta y Resto en materia percusiva. exactamente. Bueno, mira, te cuento y les cuento. Falta y resto sí nace para lo que fue el carnaval, eso, en el 80 más exactamente, para el carnaval, para encarar el carnaval del año 81. Bueno, momentos donde pasaban un montón de situaciones de vida, socialmente hablando, y bueno, la falta nace y a mí me invitan, yo era obviamente, tengo 60 años hoy cumplidos, y en ese momento estamos hablando de muchos y tantos años atrás, a mí me agarró con básicamente unos 14, casi 15 años, creo, si no mal no recuerdo. Yo empecé en el año 79 a hacer carnaval con 13 años, mirá lo que te digo. Y bueno, cuando la falta empieza a armarse para empezar su camino del carnaval, fui citado por Raúl, porque estaba el Canario Luna también en ese momento, personaje sumamente popular y recordado desde el corazón aquí y en muchos lados por lo que fue el Canario, pero el Canario era amigo de mi papá, que también era murguista, mi papá. Entonces, por medio de esa relación de amistad, él sabía que yo como niño estaba como muy asociado al carnaval por acompañar mucho a mi padre, a la murga concretamente, y ya me conocía y sabía que a mí me gustaba tocar. Yo tocaba mucho las latas en latones, en el latón de la ropa de mi mamá, por ejemplo. Y bueno, y el Canario Luna sabía esto, le cuenta a Raúl Castro en ese momento, y así es que me citan a mí para participar de Falta y Resto. Y así es que llego yo a Falta y Resto, como bombista a Falta. Y bueno, yo de ahí, desde el año 79 que te cuento que empecé, yo siempre fui percusionista. Y de hecho lo fui muchos años, ¿no? Todo lo demás viene después ya de grande, pero sí, yo soy percusionista de murga, bombista concretamente. La murga está conformada por un redoblante, un bombo y un juego de platillos. Esa es la batería de murga que conforma y que somos quienes acompañamos a los que cantan en la murga. Así que bueno, nada, ahí empieza mi aventura, una aventura divina de la falta, ¿no? Porque hace un recorrido maravilloso, en momentos donde acá también subirse a un escenario a exponer
mucha cosa que tenía que ver con lo cotidiano, socialmente hablando, que tenía que ver con la gente, con el laburante, con el ama de casa, con el sacrificado en el día a día para llevar su pan a su casa. La Falta salió a exponer todo eso y a defender de alguna manera todo eso. Así que bueno, fue una experiencia ya desde el vamos, muy rica en el encare y muy rica porque desde el corazón uno sentía mucho lo que hacía, ¿no? Vos sabés que escuché un reportaje que le hicieron a Raúl Castro hace poco a consecuencia de la publicación, de la publicidad de este trabajo que estrenaron la semana pasada, que es el que van a venir a Rosario Murgotán, y le preguntaban sobre justamente la no participación en las murgas. Era distinto hoy a lo que era antes, de los menores. Ajá. Y él dice, el zurdo Besio, dice, yo tuve que salir de tutor del zurdo cuando debutó con Falta y Resto porque era menor de edad. Y bueno... Es verdad, mirá, es más, en aquella época, claro, había un sistema que hoy día se le llama INAU, a todo lo que tiene que ver con el sistema que maneja o que cobija o que controla todo lo que tiene que ver con el menor. En aquel momento se le llamaba el Consejo del Niño, era como una especie de nombre raro, pero así se llamaba. Y bueno, y teníamos que pasar los menores, como en mi caso, porque en aquella época era yo, creo, con 13 años, que había empezado a hacer carnaval en el 79 y en el 80 con La Falta era un gurí todavía. Y yo creo que en ese momento recién estaban empezando a acercarse a algún jovencito a la murga, pero no era común. Era todo gente grande la que hacía carnaval. Y bueno, y por ende había que hacerse como menor un examen médico. Si el médico en el chequeo daba el ok, firmaba un documento donde después pasaba por otras autoridades del Consejo del Niño, y si todo daba el ok, firmaba mi papá y firmaban como responsables del conjunto Raúl Castro, y así era que me autorizaban el permiso firmado por mi papá y por Raúl Castro para que yo, siendo menor, pudiera participar de La Falta. Pero sí, fue una experiencia maravillosa y hoy con 60 años estar contando esto me resulta raro, pero raro desde el buen lugar, ¿no? Porque uno se da cuenta que pasan los años y hay todo como una historia, hay una cosa vivida que es hermosa también. Sin duda. Pues sabés que me costó mucho para armar el programa de hoy elegir música, porque tenía mucha música. No era que tenía poca, tenía Solista Tuyo. Bueno, arrancamos con lo que era la presentación de Falta y Resto en este último carnaval. Justamente tenía una retirada, tenía la presentación de Falta y Resto, porque justamente vamos a hablar en este primer tramito sobre Falta y Resto. Después yo quiero hacer algunas preguntas personales que necesito. Pero además vi, y lo tenía, pero no estaba tan bueno, vi que en este carnaval que pasó te dedicaron un cuplé. Sí, porque en realidad fue, bueno, el espectáculo de este año que se llamó Amor de Murga. Uh-huh. El título a mí me parece que es un título que tenía mucho que ver con el regreso de La Falta, después de unos años, ¿no? Unos cuantos años. Y ese título nos llevó sobre todo a Raúl, en su cabeza de creativa, por supuesto que acompañado de todo un equipo creativo, como por ejemplo Pitufo Lombardo, Pinocho Rotén, el Mono da Costa, Orlando da Costa. Y bueno, en fin, cuando viene toda la época de los ensayos, de encarar esta presentación que acabamos de escuchar, con una despedida preciosa, un homenaje a Pepe Mujica, un expresidente del Uruguay, que bueno, que muchas y muchos seguramente conocerán la historia del Uruguay, sabrán quién es, que nos dejó ya hace un tiempo. Pero bueno, fue un año riquísimo y al flaco se le ocurrió, dentro de esa creatividad y de esa manera de llevar adelante el espectáculo, que hubiera un pequeño o un mini cuplé hecho por el zurdo. Entonces a él le calzaba que era como el cuplé del zurdo por todo lo que decía o por lo que se pretendía tocar y decir, y bueno, y qué más que fuera el zurdo, como zurdo, por un tema físico, pero también le venía bien a él para enganchar con todo lo que él quería declarar o decir. Fue muy, muy cortito.
Yo me costó mucho decirle que sí, porque yo, para empezar, me considero percusionista de murga, y después con el paso del tiempo, cuando yo me hago cantor, por así definirlo, son las cosas donde yo considero que yo me siento bien y que sé lo que puedo llegar a hacer, más allá de que pueda gustar o no, pero yo me siento confiado porque es lo que me gusta hacer y es lo que hago hace muchos años. A él se le ocurrió esta loca idea de que yo hiciera como una especie de cuplé, y bueno, yo estuve bastante en contra hasta que después por allá le dije que sí. No creo que el resultado haya terminado siendo bueno en lo que me es personal, porque yo desde que lo hice con todo el amor y con todo el cariño, reconozco, con la mano en el corazón reconozco que yo no me consideraba tal como para defenderlo desde ese lugar. Entonces, yo recuerdo que en algún momento le dije incluso, si vos me das una canción, yo no me creo más que nada. Yo simplemente hago con mucho amor lo que hago. El hecho de dar un paso al frente y agarrar un micrófono y cantar, lo hago con mucho amor. Entonces, eso me permite tenerme la confianza suficiente para hacerlo bien, más allá de los gustos. Pero esto era diferente. Entonces, nunca me terminé de encontrar, eso lo reconozco, con el diario El Lunes, no me canso de decirlo. Pero bueno, el carnaval ya pasó, fue como una anécdota más que queda ahí, y algo más que en definitiva terminé haciendo en carnaval, así que por ahí quedará en el recuerdo, capaz. No, y ahí tenés al Momo, que es un gran humorista, sin dudar. Aparte, vos fijate que yo estaba en un lugar donde teníamos un Pinocho Rutén, un Mono de Orlando, entonces vos decís, a ver, esto no es una queja, es simplemente el relato el lugar. de cómo se... Yo le agradezco profundamente y eternamente, pero reconozco que yo soy el único responsable de haber dicho sí y haberme jugado algo que yo realmente me doy cuenta que no era lo que mejor podía defender. Esa es la realidad. Y Murgotán, este espectáculo con el que arrancaron en Montevideo y que van a estar acá en Rosario, van a hacer todo un circuito por las ciudades de la Argentina, terminan en las trastiendas. Aquí en Rosario puntualmente van a estar en un lugar muy conocido por Falta de Resto, que es la plataforma La Bardén, ahí en Sarmiento, en Mendoza, donde después la Falta termina tocando en la esquina y demás, muchas veces lo ha hecho ahí, o en La Comedia, son dos lugares donde ha actuado regularmente. Acá hay parte del repertorio de este verano, lo mejor de Falta y el tango. Exacto. Bueno, Murgotán se trata de eso. La Falta llega a la Argentina, en este caso a Rosario, con un espectáculo donde vos bien lo decís, es un espectáculo que va a tener un contenido de parte del repertorio de este carnaval, como por ejemplo lo que al principio, para arrancar, escuchábamos, esa presentación que para mi gusto es muy linda, con muy lindos arreglos por parte de Pitufo Lombardo en este caso. Y bueno, La Falta tiene un contenido de espectáculo de este año con una combinación de canciones que nos vienen acompañando hace muchos años, por decir algunas, ¿no? Colombina, canción que también conocerán por Jaime Ross, Colombina, Adiós Juventud, bueno, hay exactamente, ese disco... Acá estás vos en esta grabación de Amor Rioplatense, y tiene como un grandes hits de La Falta, ¿no? Adiós Juventud, Amor Profundo, Colombina, bueno, puedo decir Don Carlos, justamente Sí, bueno, el Tulé, que bueno, hay un montón de canciones, y por ejemplo, esta incursión de la orquesta, es una orquesta que en su momento, cuando el Flaco hace unos años, él estrenó su disco solista, bueno, era acompañado por estos músicos. La Murga va a pasar a tener por muchos momentos, una intervención donde se va a involucrar esta banda, se va a sumar, porque tenemos la guitarra del director de Pitufo, siempre, o permanente, o casi permanente, se va a sumar otra guitarra, se suma guitarra, piano, se suma contrabajo, y se suma bandoneón. Entonces, bueno, eso vos ya te imaginarás el sonido que le va a generar, ¿no? Entonces, va a haber una canción como, por ejemplo, para destacar, Las luces del estadio.
Es una canción que tiene un poder de tango que es maravilloso, que la canta el Flaco. Y bueno, nada, yo creo que se genera porque nos pasó ahora en la trastienda, cuando estrenamos en la trastienda, aquí en Montevideo, que estuvo muy lindo, fue una noche maravillosa, fue un estreno muy, muy lindo y satisfactorio, que eso también es lindo contárselos porque eso tiene que ver con lo que va a llegar ahí a Rosario, porque vamos con el mismo espíritu, con las mismas ganas y con el mismo corazón que pusimos esa noche arriba del escenario en la trastienda. Así que bueno, para definir y redondear un poco esta idea, es un espectáculo cargado de murga candombe, de tango, y bueno, y de mucho amor de murga, que eso no va a faltar nunca. Y le escuché a Raúl decir que el tango y el tango y la murga son padre y madre, son vecinos del mismo arrabal. Exacto. Hay Está bien. vecinos Sí. del mismo arrabal, que bueno, no se sabe muy bien cuál es el origen, ahí está la cuestión gaditana, pero no de parte de la murga y de dónde viene el tango, y bueno, que hay una cosa común de ambos que se fusiona perfectamente con la presencia del bandón murguero acá, de este cuarteto al que vos hacías referencia recién, y que recién habíamos visto al principio. Ahora vamos a volver a ver las fechas donde van a estar aquí en Buenos Aires, en Rosario, perdón, toda la gira ahí: La Plata, Bahía Blanca, Neuquén, Santa Rosa, La Barría, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Paraná, y termina en las trastiendas de Buenos Aires, ese Murgotán. ¿Algún tango que te recuerdes que van a cantar? Uy, me quedó ahí, me desapareció el invitado. Bueno, ya vamos a venir, estamos ahí en el contacto con Montevideo, con el zurdo Besio, que nos está narrando esta cuestión que tiene que ver con la presencia de Falta y Resto el próximo 26 de agosto en la ciudad de Rosario, en la plataforma La Bardén, con un espectáculo que estrenaron el sábado pasado, el 8 de agosto, recién estrenado en la trastienda de Montevideo, que es Murgotán, lo mejor de la murga, el tango y las piezas clásicas que tiene Falta y Resto, algunas de las que nombrábamos recién, como era Dios, Juventud y demás. Te preguntaba, zurdo, de algún tango que nos quieras adelantar que va a estar que va a sonar acá en Rosario. Alguno, no muchos, pero que me digas. Espera, que ahí te tenemos, pero no te estamos. Ahí está. El Flaco canta una canción que se llama Las Luces del Estadio. Sí. Y tiene un contenido de tango que es maravilloso, porque el contrabajo fundamentalmente, a mí es un instrumento que me atrapa mucho por sus graves, ¿no? Es como que un contrabajo, ese instrumento es como que te hace vibrar, y es como que te sacude todo, y es como que te acomoda las ideas, y es como que vos estás vibrando todo, y es un instrumento maravilloso, la verdad. Y justamente esta canción la pongo como ejemplo porque es una canción que Jaime la hizo muchísimo, y el Flaco la canta con un estilo, con una onda tan arrabalera, y la orquesta lo acompaña de una manera tan rica que bueno, ese es el ejemplo, creo, claro de lo que va a ser el tango. Y después lo que vos decías también hace un ratito, con respecto a esa conexión que tiene el tango con lo que es la murga, en definitiva. Eso que nosotros naturalmente hemos generado, de que son cosas que van juntas de la mano, que nos hemos, como, en el mejor de los sentidos, los murguistas históricamente nos hemos adueñado de los tangos, si se quiere, desde el corazón, ¿no? No estoy diciendo como algo de autoridad, ¿no? Pero sí, porque el tango son las melodías más ricas y más lindas que quedan y calzan para una despedida en el momento de que una murga se está yendo y despidiendo del público. Eso es así y es tal cual. Entonces, bueno, este es el reflejo puro de que por eso Murgotán, yo creo que arriba del escenario va a ser algo que va a ser muy disfrutable. Y Las Luces del Estadio, que hemos escuchado tantas veces por Jaime,
le escuché decir ahí a Raúl Castro de contar cuál era el boliche ahí cerca del Estadio Centenario, ¿eh? Cuando los echaban y decían, no es que está por salir el sol, son simplemente las luces del estadio para aquellos que les gusta quedarse la madrugada, ¿no? Bañarse de luna en la madrugada. Una letra impresionante. Es el reflejo puro de aquellos que en algún momento, bueno, yo en mi juventud de repente, carnavalero, el murguista sobre todo, tenía esa costumbre de los terceros tiempos que le llamamos, ¿no? Claro. Porque la murga ensaya, descansa y vuelve a ensayar. Cuando terminaba el ensayo, ese tercer tiempo era el hecho de quedarse acodado a brindar con los compañeros o con aquellos que se pudieran quedar un rato para hablar de todo lo que había pasado en esos ensayos y seguramente para hablar y proyectar de lo que iba a ser el carnaval que se venía, ¿no? Sí. Y Vero, acá engancho también en este trabajo justamente en Cantor de Esquina de Emiliano y el Zurdo. Ahí Emiliano canta Niebla del Riachuelo y vos cantás Tinta Roja. Así que, porque también lo tenía Tinta Roja ahí como un tema posible de hoy, porque tenía que ver con el tango y tenía que ver con vos, que sos burguero. Y bueno, ahí ya también estaba, ¿no? ¿Sabés qué voy a hacer? Ahora que vos mostraste el disco y yo te lo agradezco profundamente porque evidentemente sos un encargado de transportarnos de alguna manera a estar más cerquita a la gente y eso se agradece siempre. Y bueno, me voy a guardar eso que vos mostraste y eso que comentaste de los tangos. Algún día, ojalá y sé que sí que vamos a llegar en algún momento y prometo que vamos a cantar esos tangos. Ahí cuando venga el dúo por acá, porque leí que en septiembre se están por ir por Entre Ríos. Tiene una girita, una gira entrerriana con Emiliano, ¿no? 3 días en fin de semana. Pero bueno, yo estoy con esa insistencia en el mejor de los sentidos. No porque la producción o el productor, nuestro productor queridísimo y amigo, no lo pueda hacer o no lo quiera hacer, sino porque yo soy así y siempre es bueno estar como incitándonos unos a los otros como para que se trabaje sobre eso. Así que yo tengo fe y creo que en algún momento vamos a llegar a visitarlos también con el proyecto con Emiliano. Tengo algunas cosas que tienen que ver con el pasado, con el presente. Algunas cosas vos dijiste ahí de la década del 70. Los murgueros a veces van cambiando. Sos fundador de La Falta, has estado en otras murgas. Con La Falta, ¿cuántas veces saliste en carnaval? Salí. Varias veces. Yo salí desde el Vamos 81, 82, después volví en el 87, 88, 89. Después ya para el 2005, 2007, bueno, ahora volví de vuelta. O sea, ha sido como una ensalada de ir y venir. Hay una estadística, viste que a los jugadores de fútbol también llevan una estadística. Parece que en Uruguay a los murgueros también les lleva una estadística. Y escuché en una nota que decía que vos saliste en 45 carnavales. 45 carnavales, que no saliste en el 2013 y en el 2025, pero la paradoja, decía la nota, que solo en 8 de esos 45 saliste cantando. Y en los otros saliste como solista en la batería, en el bombo, ¿no? Que para la gente de Argentina es un dato curioso. Para mis amigos de Rosario que me dijeron, che, vas a hablar con el Zurdo, qué cantante, y yo veía, y qué gran baterista, qué gran bombista, qué gran percusionista, porque nosotros tenemos el registro del cantante más que del percusionista. Claro, lo que pasa es que eso vino después de un poco más grande, porque yo me considero percusionista de murga de muy chico, que es lo que me apasiona y lo que apasiono. De hecho, este año volví a Falta y Resto y lo hice desde el lugar de bombista y de repente me tomaba el atrevimiento de dar un paso al frente y cantar como bombista, ¿no? Pero sí, yo esto de cantar vino con el paso de los años. El primero que me hizo cantar fue Pitufo Lombardo, increíblemente, y fue en la Falta y Resto en el año 88, cuando Pitufo Lombardo era platillero de Falta y Resto y pasa a ser el director escénico y arreglador de Falta y Resto esos años, que incluso 88 y 89 son los únicos 2 años que Pitufo dirigió Falta y Resto y son los únicos 2 años en la historia de Falta y Resto que ganó primer premio. Wow, mira. O sea, mirá vos si será importante
el paso de Pitufo Lombardo, de percusionista de la murga, a ser el director arreglador, y esos 2 años que él lo hace, la murga gana primer premio. Es un dato interesante, ¿no? Totalmente. Y yo también dije al principio, y no es un tema menor, que vos pertenecés a una familia murguera. Porque Sí, tu sí. viejo, Pocholo Besio, tirado de nombre José Artigas Besio, Sí, no, un hombre fuerte de la para época, Uruguay, ¿eh? es exactamente Era un hombre murguero. Sí, 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 de era murguero. la Y tu mamá también. Y una de tus abuelas, corregime, escuché también que había sido como mamá vieja en algún carnaval. Sí, sí, lo que pasa que sí, es tal cual, venimos de una familia de generaciones en generaciones de carnaval. Vos fíjate que yo acompaño a mi papá a las murgas desde que yo tengo uso de razón, y 13 años ya empiezo a salir, y salíamos juntos, empiezo con él también. Entonces, de alguna manera, es como que yo tengo muy, muy arraigado lo que es la familia por eso, ¿no? Porque yo adoro el carnaval, adoro la murga sobre todo, y sé que es por mi papá fundamentalmente, pero por mi familia. Y hasta el día de hoy son seguidores, fieles seguidores, y me acompañan siempre en todo. Pero bueno, yo por allá, por aquellos años con mi papá, salí en algunas oportunidades y son los recuerdos más lindos que me quedaron. Y bueno, y acá sigo, ¿no? De alguna manera como homenajeando también a ese viejo que en algún momento se fue, que siempre uno lo recuerda con mucho cariño, ¿no? La anécdota, y corregímela, dice que en el año 78 estaba la Milonga Nacional ensayando y falta un percusionista. Y entonces este señor que tenemos por acá, el Canario Luna, le dice a tu viejo, bueno, por hoy que toque el zurdito. Y ensayaste vos que no tenías el apodo del zurdo. Te decían No, el negro de chico, ¿o no? Corregime, ¿eh? el negro Freddy me decían. Sí, yo en el Bella Italia, en el barrio que me crié en Montevideo, en las afueras de Montevideo. Yo me crié en un barrio muy humilde, muy lindo, de gente muy trabajadora, donde en aquella época yo era un pibe lo bastante morochito, y bueno, y nos estilábamos. En aquella época era muy común ponernos los apodos, por las cosas más simples que considerábamos, y bueno, y eran generaciones donde no había tampoco como ese cuidado que de repente hoy día uno tiene, y un aprendizaje que hubo con un paso del tiempo de ir autocorrigiéndonos los seres humanos, de tratarnos un poco mejor en el hablar, pero que no necesariamente en estas cosas era una cosa de maldad, porque obviamente nos decíamos con mucho cariño, porque hasta el día de hoy, por ejemplo, tenemos un músico uruguayo que admiramos y adoramos, y lo conozco personalmente, y lo respeto y lo quiero muchísimo, que es Rubén Rada, para nosotros es el negro Rada, y siempre lo va a ser porque él mismo así lo manifiesta. Entonces yo creo que tenemos muy claro que venimos de una generación donde todas las cosas que hacíamos tenían un valor importantísimo también desde el cariño, pero bueno, nunca estuvo de más ponernos acorde al paso del tiempo y ir corrigiéndonos para mejorar como personas también, así que eso bienvenido sea. Y bueno, sí, lo que vos contás de mí concretamente, ese cuento es cierto. Es tal cual vos lo definiste. En el año 78, una murga que se llamaba la Milonga Nacional, que era donde estaban ensayando mi papá y el Canario Luna juntos, con todo un equipo de murguistas, estaban ensayando. Y bueno, yo iba mucho con él, lo acompañaba mucho, mi mamá también estaba ahí. Y me recuerdo que yo estaba en la cantina acompañando a mi papá, pues yo lo seguía para todos lados. No hacía más que seguirlo y consumir lo que ellos cantaban y tocaban. Y ese día faltó el que tocaba el redoblante. Entonces el bombista, el Tata Martínez, bombista de quien yo aprendí mucho, o por lo menos yo me creo que aprendí, el Tata Martínez les dice a ellos, esto yo después con el diario Lunes, que me enteró de cómo fue, ¿no? Él les dice, bueno, yo dejo el bombo, agarro el redoblante para que el zurdito, el hijo Pocholo, pueda agarrar el bombo, ya que el zurdito es como que rima con el bombo ya. Entonces por ahí viene el Canario Luna en la cantina, se acerca a mi papá y, como bien vos dijiste también, le dice, che, yo paraba al lado de mi papá, ¿no? Mucho más pequeño en ese momento, obviamente.
y le dice, che, Pocholo, ¿qué te parece si el zurdito nos acompaña en el ensayo, nos da una mano, toca el bombo? Y mi padre me mira, yo lo miro, yo sin hablar una palabra porque era muy tímido cuando niño, y mi padre le dice al Canario Luna, pregúntale a él que lo tenés acá, le dijo. Y me dice, zurdito, ¿vos te animás a acompañarnos tocando hoy? Y yo que me sabía todo el repertorio de la murga porque iba siempre con mi papá, lo sabía más que ellos, yo creo. Yo sin emitir sonido con la cabeza le dije que sí. Y bueno, así fue que fuimos para el fondo, me colgué, me senté en una silla, creo, porque me acuerdo que el bombo todavía en ese momento me pesaba y no tenía para colgármelo. Empezó el ensayo, termina el ensayo de principio a fin. Cuando termina el ensayo no había mucha gente, pero en aquel momento había algunas personas mirando el ensayo, a lo que la murga se da vuelta y todos empiezan a aplaudir. Y cuando me doy cuenta que el aplauso era para mí, la gente que estaba mirando se suma, yo me dio una vergüenza tremenda, te podés imaginar. Y me aplaudieron y me felicitaron. Y bueno, y a partir de ahí es como que se ve que yo naturalmente entendí que tenía que dejar de lado esa vergüenza y empezar a disfrutar de eso directamente. Y el Canario Luna, cuando dijo zurdito a mi papá en la cantina, habían otros parroquianos obviamente escuchando, murguistas también, ¿no? Y por supuesto que el zurdito, lo que pasó en el tiempo fue que el zurdito fue creciendo y se transformó en el zurdo naturalmente. Y a mí siempre me quedó esa anécdota porque para mí soy el zurdo porque el Canario Luna así me lo puso. Porque, y más te digo, el zurdito, cuando él dice el zurdito, fue la primera vez en mi vida que alguien me dijo zurdito. A mí me decían, como vos dijiste, el negro Freddy, o sea, yo no era el zurdo de ninguna manera. Así que con todo el orgullo y todo el amor que le tengo a ese recuerdo, te digo que bueno, que acá el zurdo hoy día, abuelo ya, llevo con mucho orgullo y mucho cariño esa anécdota. Y qué padrino para el apodo, tenerlo al Canario. No, imagina, y qué compromiso también, si se quiere. He aprendido a poder vivir con eso. Lo digo en el mejor de los sentidos también, ¿no? Porque vos cuando admirás a alguien, claro, y después en el momento de empezar en eso ¿viste? Y vos querés dar lo mejor de vos y encima haciendo lo mismo que hacía el tipo, ¿no? O sea, digo en el mecanismo, no digo que sea igual yo que él, digo en el mecanismo de lo que tenía que hacer, con el paso del tiempo descubro que estoy en la misma sintonía, y bueno, y yo no quiero cantar como el Canario, quiero respetarlo, lo que sí quiero es que desde el lugar que esté, pueda, de alguna manera, pueda disfrutar de lo que humildemente uno puede hacer acá abajo, ¿no? Mira, hablábamos del Canario, con la significación que tiene la murga, y cierro esta parte que hablábamos de la familia y demás, porque en este trabajo que es el zoológico de mi cabeza, de Tabaré Cardoso, a Tabaré lo tuvimos hace 2 años hablando cuando vino a presentar 39 de febrero, donde vos cantás en uno de los temas, está el tema mitología, y en el tema mitología está citado dentro de la mitología del carnaval, justamente tu papá. Ahí sí. Cuando hace referencia a distintos intérpretes del carnaval en mitología, Tabaré habla justamente de Pocholo Bessio, así que bueno, aprovechamos para juntar el recuerdo de tu viejo y a este maestro que es Tabaré Cardoso también, ¿no? Uf, y lo será. Tengo una amistad muy linda con él y una admiración profunda, y bueno, por supuesto que como eso que vos nombrabas, esa canción, hemos participado, hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de participar con él, con invitación de él, por supuesto, y bueno, también soy un agradecido hacia él, y es un grande de la música uruguaya. Escuchamos unos minutitos de una canción que tiene toda una historia antes, durante y después. Quiero que veas este videíto. Capaz que reconoces a las personas que salen en él y comentamos y volvemos a charlar. Dale. En estas tierras no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y
Y es que la vida misma es un milagro de amor. Es un milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. De este DVD que es Jaime Ross a las 10, ahí muy joven, allá por la década del 90, está nuestro invitado de hoy, y este tema que ya hace a esta etapa más conocida en este lado del Río de la Plata, en este lado del río Paraná, que es tu faceta cantante, que como vos decías, el Pitufo Lombardo te escuchaba cantar en un bar ahí, ¿no? Cuando terminaban de actuar en Falta y Resto y te dijo, vas a entrar, no me acuerdo la palabra, es una palabra que te iba a preguntar, yo no la recuerdo, cuando empieza el coro, cuando cantan los coros de la murga, que te dijo, vas a salir. Claro, porque Pitufo, cuando agarra la dirección artística de la Falta, cuando pasa a ser el arreglador coral, Falta y Resto, como él ya sabía que yo me gustaba canturrear o tirar algún grito, Pitufo me dijo, dice, Zurdo, a partir de ahora que yo voy a ser el arreglador y el director, cuando la murga cante a capela, cuando hayan clarinadas que son a capela, quiero que participes de las capelas. Entonces yo le dije, bueno, dale, le dije yo. Y así fue que empecé. Y todo gracias a que él me impulsó y me llevó a la cuerda, digamos, ¿no? Y bueno, y eso básicamente fue desde el lugar de bombista, si se quiere. Así que bueno, nada, eso es un agradecimiento, sí, pura y exclusivamente a Pitufo, que fue quien me impulsó a que eso. Y ahí tengo también, en el 91 cantaste La retirada de la Reina de la Teja, que llamaba Cabildo Abierto el tema. Ahí ya vas tu voz solista adelante. Y después cuando te incorporas al grupo de Jaime, ahí sobre los 90 y pico, aparece este tema que tenía otra letra y que había sido escrito la letra por Mauricio Rosenkopf para una obra de teatro que hacían con el grupo Galpón, ¿no? Exactamente. Es una obra de teatro, El vendedor de reliquias era la obra, y fue con el elenco del Galpón, un teatro con mucho prestigio de acá de Uruguay. Y bueno, y nosotros en esa obra fuimos junto a Pitufo Lombardo, que cumplíamos la función de... éramos los percusionistas de lo que era la obra, porque estaba como muy musicalizada también por parte de Jaime. Habían cosas que yo cantaba incluso en la obra, bueno, como por ejemplo concretamente esta canción que no era Si me voy antes que vos. Y bueno, y con Pitufo y con Ronald, un queridísimo percusionista que bueno, que también en algún lado privilegiado debe estar escuchándonos y mirándonos. Pero bueno, sí, así es que llega esa canción, por primera vez me llega una canción concreta, ¿no? Como para encarar, porque Jaime era el que hizo las canciones para esa obra, y la canción tenía que ver con la creación del hombre, en definitiva, que era lo que tenía que ver toda esa obra, ¿no? Y yo recuerdo que la canción decía, si querés saber quién sos, pensa un poco lo que fuiste, otras vidas que viviste para llegar a ser vos. Y después, con el paso de los años, como esa música es de Jaime, que le pertenece, él hace esa transformación de Si me voy antes que vos, que es una canción de él, con un sentimiento de él, y cuando él la transforma, por así decirlo, él un día me llega a un ensayo de la banda y me encara y me dice, Zurdo, dice, tengo Si me voy antes que vos, ¿qué es esto? Papá me cuenta todo el proceso, por qué pasó eso, cómo se dio, y me dice, y esta canción la tenés que cantar vos. Es para tu registro, la tenés que cantar vos, y a lo que yo también le dije automáticamente que sí, sin dudarlo. Y así fue que por primera vez canté una canción solista como tal, una canción solista que fue Si me voy antes que vos. O sea, una canción solista me refiero porque fue presentada ante mucho público con su banda y fue plasmada en un disco.
Y entonces fue la primera vez que yo aparecí como solista en una canción donde después esa canción estaba en muchos hogares, en manos de mucha gente. Entonces, bueno, para mí fue de lo más importante de mi vida, sí. Sí, ahí no era la murga, eras vos cantando en el grupo de Jaime. Era yo. Y Ahí no había dónde esconderse, no había careta, no había pintura, no había... estaba ahí. tres cosas decime voy antes que vos. En junio estuvieron aquí el gran Hugo Fatoruso y Nico Ibarburu. Y hablamos con Nico y le preguntamos del momento en que Mercedes Sosa hace la grabación, que está en el mismo trabajo discográfico de Jaime, la versión que cantas vos y la de Mercedes Sosa. Y en el imaginario popular, en el sentimiento, ¿no? En Wikipedia, ni en los corazones de la gente que escucha estas canciones, perdura. Mirá lo importante, esto lo digo yo, y lo dicen otros así, tu versión. Y es muy buena la versión de Mercedes, que me contaba Nicolás en ese programa cómo fue, pero la canción es como que tiene tu sello, ¿no? También tiene que ver mucho también, tal vez, por lo menos lo que a mí me pasa, creo que la versión de Mercedes es una belleza que quedó y va a perdurar por siempre. Creo que al igual que las dos versiones en definitiva, pero yo creo que la de Mercedes, yo por ejemplo no tuve la oportunidad de estar cuando ella grababa esa canción, porque claro, en esa versión obviamente al yo ser el que cantaba la otra versión, obviamente no tenía sentido que yo participara en esa otra, y no tuve esa suerte de poder por lo menos estar un ratito al lado de ella, me hubiera encantado, no pude. Pero yo creo que lo que pasa con Si me voy antes que vos, la versión nuestra, por así definirlo, creo que tiene un contenido tan de peso de banda, que es lo que define a Jaime en definitiva. Jaime cuando se ha presentado, Jaime va con un equipo de banda que lo que es la murga canción también, que se define un poco así, es como una cosa que es como una locomotora eso. Entonces yo creo que Si me voy antes que vos, que es como un guayno, parece un guayno peruano, por así definir, eso con toda la banda, con ese sacudón natural de la canción, yo creo que por ahí es donde de repente el resultado para la mayoría de los oídos por ahí puede llamársele la preferencia, ¿no? Yo creo que puede venir por ahí también. Sí, en ese registro sensitivo que tenemos, viste que hay canciones que cantaron mucho, pero uno se recuerda la versión de Goyeneche o la versión de Serrat, digamos, todos tenemos, hay canciones que han cantado mucha gente, sin embargo, hay un registro que es como lo propio, ¿no? Qué sé yo, como Morán cantando el tango pasional, bueno, etcétera. Así que todos tenemos algún registro puntual y en este caso también. Por eso, como sabía que vos no estaba, le preguntamos a Nicolás qué había pasado con Mercedes. Pero está igual. Lo que sí te voy a preguntar a vos, porque lo escuché y quiero que me lo confirme, es que Jaime te hace grabar, habían hecho unas tomas de Si me voy de que voy, y después Jaime te llama al estudio de grabación y te hace grabar con una lámpara, con una iluminación especial para que seas vos y vos mismo reflejándote en el espejo el que cante con ese sentimiento ese tema. Exactamente. Él me cita un día para grabar Si me voy antes que vos en el estudio. Fue así fue grabada la canción, la grabamos, grabamos unas tomas hasta que quedó conforme. Por allá, llegó un momento donde me fui para mi casa, supuestamente contentos de las dos partes, pues yo conforme con lo que él, por supuesto porque él había quedado conforme, a mí eso me alegraba pila porque era como misión cumplida. Y no sé si fue al otro día o a los 2 días, no recuerdo bien, pero en cuestión tiene que ver con que después de eso, que ya estaba grabada la canción, él me vuelve a llamar y me hace un planteamiento al que yo entendí perfectamente y él tenía toda la razón. Y Jaime es un tipo que cuando te pide algo, te cuenta algo o te sugiere algo, yo particularmente, sé que mucha gente, pero voy a hablar de mí por mí, yo pongo automáticamente mucha atención y automáticamente mi primer reacción es hacer caso de lo que él está planteando porque sé que él tiene esa condición de saber mucho qué quiere y a dónde quiere llegar. Y me dijo, Zurrito, vos sabés que tendríamos que
si vos pudieras venir al estudio de vuelta, me gustaría hacer una prueba. Me dice, la canción quedó divina, pero me gustaría probar una cosa. Digo, sí, perfecto, Jaime, voy para ahí. Bueno, en fin, fui. Cuando llego al estudio, entro a la parte donde está el micrófono instalado, donde habíamos grabado la versión anterior, y veo que hay el micrófono todo instalado igual, pero al lado del micrófono había una portátil de pie. Yo soy alto, yo debo tener un metro 80, 79 más o menos de altura, y la portátil te puedo asegurar que era tan alta como yo. Y era una portátil muy linda, por cierto, y a mí me llamó la atención. Entonces me dice, bueno, ingresá al estudio nomás. Entonces vos ingresás al estudio, de frente tenés un ventanal gigante, como todo estudio, que del otro lado están los técnicos, y por supuesto estaba Jaime del otro lado también. Y me dicen, Zurdo, vamos a apagar todas las luces de ahí. Apagan todas las luces, y ellos apagan las luces del lado del estudio, donde estaban ellos, con la consola. Automáticamente, al apagar las luces de los dos lados, ese espejo con la lámpara prendida, ese vidrio con la lámpara prendida, se transforma en un espejo, en donde yo paso a estar a oscuras alrededor mío, me veía yo, y en el vidrio me veía yo con una lámpara. Era solo lo que veía. Y él me hablaba por el auricular, se escuchaba y me decía, Zurdo, vamos a cantar Si me voy antes que vos de vuelta. Dice, ahí estás solo vos, es tu mundo, olvídate de nosotros. Dice, yo te largo el tema y vas a estar vos solito y vamos a ver qué pasa. Bueno, perfecto. Y así fue. Cerré los ojos, empezó la música, abro los ojos, me veo en ese espejo gigantesco con la lámpara de portátil al lado mío, y empecé a cantar. Y cuando terminamos de grabar, Jaime me dice, esta es la versión. Y así fue que quedó grabado, porque claro, yo después entendí que la cuestión era yo encontrarme conmigo mismo y con la canción para poder cantarla. Y vos sabés que increíblemente él me demostró que esa lámpara no era algo que se enchufaba y se apretaba un botón y se prendía una luz. Era un mundo eso. Entonces, claro, bueno, eso fue tal cual, así como te lo cuento. Sí, sí, era como encontrar la luz interna de la canción, ¿no? Y leí también que vos sos un autodidacta, digamos, no estudiaste canto. No estudié, no. Fui aprendiendo con el paso del tiempo, o sea, bueno, aprendiendo. Por lo menos es lo que yo creo, o por lo menos lo que siento, en el sentido de que con el paso de los años, bueno, fui buscando formas, maneras, formas de cómo impostar la voz, de cómo colocarla, de cómo poder tener cierta resistencia, cómo llegar con oxígeno al término de un show. Eso me lo ha dado el paso de los años. Y hoy me siento dentro de la comodidad normal, digamos, con mis 60 años, en el momento de plantar un show. Y sí, y me siento muy cómodo, pero no estudié, no. Fui aprendiendo de la vida misma. Y bueno, y nada, esto que cuento es una anécdota de un veterano que viene de otra generación. Y yo siempre digo, ¿no? Esto como los estudios, yo siempre digo, esto que uno cuenta no es la mejor parte de la vida. Es anécdotas personales, son anécdotas mías que las llevo muy, muy, muy adentro mío y con mucho orgullo. Yo siempre digo, a aquellos jóvenes que pueden estar escuchando, siempre digo, todo lo que requiera de un estudio para mejorar, no pierdan la oportunidad, jamás, jamás. Sí, sí, sin duda. Y no voy a dejarte ir sin una o dos referencias, después volvemos a invitar a los amigos para el 26. Obviamente, Si me voy antes que vos, va de la mano de Amor Profundo. Es como sí, que Amor Profundo, Si me voy antes que vos y El Zurdo Besio forman una trilogía imposible de separar en la música. Pero además, vos hacías referencia antes a este proyecto, te contaste desde el 2009, que estás con mi tocayo Muñoz ahí, con Emiliano, pero siempre están haciendo algo más, o tocan con el alemán, o tocan con este proyecto que me encanta a mí puntualmente, que es 4 en línea. Ajá. 4 en línea, vos lo vas a pronunciar mejor el nombre francés, no de Carrera. Sino de L'Arbanois.
Yo te puedo asegurar que yo no lo voy a pronunciar mejor que vos. Pero No, bueno, pero Línea es un proyecto en definitiva, de dos proyectos artísticos que somos Emiliano y el Zurdo, por supuesto, y Larbanua y Carrero, que son dos cantores uruguayos con una trayectoria de 50 largos ya de años, que tuvieron la amabilidad de abrirnos la cancha para pasar a ser compañeros de ellos y jugar juntos el partido. Entonces son tipos que como referentes y los admiro profundamente y hoy son mis compañeros. Y hemos podido hacer un montón de cosas y como vos decías, con el alemán, con Alejandro Balvis también en su vale, momento. vale. Viste que hoy día se estila mucho, yo creo que de los dos lados de este río hermoso que tenemos, somos personas que en ese sentido creo que somos muy dóciles y está buenísimo que así sea. Nos mezclamos entre los músicos, los artes, los cantores, las cantoras. Me parece que eso es maravilloso que pase. Hoy escuché una versión ahí con una cantante que es La Noche Sin Ti, que tiene muchas versiones también muy buenas que cantan con Emiliano. Me parece espectacular. Y el que quiere emocionarse, yo le digo, escuchen la selección de temas de José Carvajal, el sabalero que canta a 4 en línea, con muy conocidos algunos acá, porque le han cantado Soledad, porque le ha cantado Leonardo Fabio, como Chiquillada, como A Mi Gente. Y el que le gusta el fútbol, escuché Crónicas de la Soledad. Y punto. Sí, sí. Y punto. Canción de Mario Carrero. Claro. Dos cosas. Una, tengo que mandar un saludo a un amigo de Montevideo que va a escuchar esta entrevista, Arturo Caumón, gran abogado, gran docente, gran uruguayo, gran conocedor de la música uruguaya desde el folclore y muy, muy defensor de todo lo que es la uruguayez. Así que le dedicamos este programa al amigo uruguayo. Vamos arriba. Nos quedará la anécdota del himno y de que la pueden escuchar por Lugano si quieren, que está en ESPN por ahí, cuando en el 2009 cantaste los 7 minutos del himno. Fue una experiencia. Pero cuando vos quieras nos podemos conectar y lo podemos contar tranquilamente. Y volvemos a invitar a los amigos para el 26 de agosto. Ahí 20:30, 21 horas en la plataforma Labardén, Sarmiento de Mendoza, ya están las entradas a la venta con Murgotán, con esta falta y resto, una selección tiene un conjunto y muchas individualidades, ¿no? Como conjunto y como individualidades, con el Pitufo, con Pinocho, con Ale, con el Zurdo, con Tinta Brava, bueno, una cosa imperdible. Yo te voy a despedir, iba a despedirte con unas palabras propias, pero no, mira, voy a cambiar. Voy a usar palabras de otro para despedirte y vamos a poner un temita que descubrí hoy. Dice así: cuando llegó la falta era menor de edad. No solo no cantaba, hablaba poco y nada. Fundador de la murga de las 4 estaciones. Con el fainá en el fondo, su rítmica le daba. El paso de los años lo hizo cantor y amigo, un hermano de Momo, gladiador de la noche. Se consagró en la vida como padre y abuelo, un crack y flor de tipo, siempre entre los mejores. Volvió sin condiciones cuando fue convocado por amigos de siempre, porque tiene memoria para darle su clase y su categoría a nuestra batería, y otra vez hizo historia. Hoy que Dios Momo llama a nuevos carnavales, toca decirle al zurdo tan solo un hasta luego. Al gran cantor del bombo, al amigo del alma, la falta siempre es tuya, querido compañero. Raúl Castro. Palabras divinas del flaco, cosa que le agradezco profundamente, profundamente. Tenemos una amistad de hace muchísimos años, bueno, fundador de La Falta somos, así que imagínate, yo le agradezco profundamente las palabras que él escribió. Y nos encontramos el 26 acá en la Labardén. Quedan todos invitados, ahí nos vamos a ver y vamos a salir, como dijiste vos, hasta el final de los finales, tocando y cantando para abrazarnos con cada uno y cada uno de ustedes. Vamos arriba. Gracias, Zurdo. Un placer, un placer. Señores, en Pequeños Elementos, un maestro de la murga y de la vida, el Zurdo Besio. Nos vemos el lunes próximo es feriado. Nos vemos el 24
aquí en Pequeños Elementos. Chau, muchas gracias. Jugábamos a Dios con tiza, pizarrón y escuela. Cuando era ganador el barco de más alta vela. Jugábamos a Dios sin reparar en ser felices. Saltábamos al sol sin tiempo para cicatrices. Somos los olvidos, somos dos gatos perdidos, somos narcos en tabla, soy tu novia que no acaba. Somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano. Volver por la autopista